Soy Sandra Morales, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. El aprendizaje en sí mismo es un proceso comunicativo. En la educación virtual, obviamente el estudiante llega a un contexto nuevo, a un espacio absolutamente nuevo de comunicación y en consecuencia requiere unas habilidades especiales. Por ejemplo, necesita saber cómo escribir en un ambiente digital, necesita saber cómo participar en un encuentro sincrónico, en un diálogo sincrónico con sus compañeros. Son solo algunos ejemplos de esas nuevas habilidades que requiere un estudiante para poder desempeñarse de manera exitosa en un proceso de educación virtual. En la educación a distancia, en la modalidad virtual concretamente, uno podría decir que existe una base comunicativa escritural. En ese orden de ideas es fundamental que un estudiante tenga las habilidades suficientes para escribir en un entorno digital. ¿Qué significa realmente escribir en entornos digitales? Tener esa capacidad de sintetizar, de usar un lenguaje que pueda ser accesible y comprensible para personas de distintos niveles de formación, de distintas comunidades, incluso con distintos proyectos de vida. Otra competencia fundamental es la comprensión de textos en multiformato. Cuando estamos en algún proceso de educación a distancia, es común que los contenidos de formación nos sean presentados a través de videos, de páginas web, de artículos, de mensajes de texto. En ese orden de ideas, un estudiante en esta modalidad requiere la capacidad para comprender esos distintos tipos de textos. Otra competencia fundamental es la capacidad que debemos tener para poder interactuar con personas con distintos niveles de formación, edades, culturas. En ese orden de ideas necesitamos, digamos, esas comprensiones de los distintos lenguajes, de las distintas formas comunicativas, esa capacidad para ponernos en el lugar del otro, esa capacidad para trabajar con el otro, poder llegar a consensos e incluso poder establecer unas relaciones comunicativas armónicas cuando estemos en procesos de disenso. No siempre nos vamos a poner, no siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros compañeros. En ese orden de ideas necesitamos esas tolerancias en el uso del lenguaje, esas relaciones armónicas que podemos construir a partir de unos procesos comunicativos edificantes. Sea cual sea el proceso de formación de un estudiante, podría ser un ingeniero, un agrónomo, un comunicador social, las competencias comunicativas son fundamentales. Como decía al comienzo, aprender es un proceso comunicativo, pero interactuar con el otro también es un proceso comunicativo. Además de todas las posibilidades que le ofrece a un profesional tener unas competencias comunicativas óptimas, cuando estamos en el proceso de aprendizaje, esa construcción de competencias también resulta fundamental. Les voy a dar solamente unos ejemplos. Un estudiante de la UNAD interactúa con los distintos contenidos de aprendizaje. En ese sentido, necesita saber leer y necesita saber comprender textos con un excelente nivel de competencia. Creo que esa es la primera clave del éxito en la modalidad virtual, es la capacidad que tenga el estudiante para leer y para comprender realmente eso que lee. Otra posibilidad de interacción que tiene un estudiante en la UNAD es con sus docentes. En ese orden de ideas, las competencias comunicativas resultan fundamentales en la medida en que necesita hacer una comunicación eficiente utilizando los recursos que tienen los distintos cursos. ¿Cómo me voy a comunicar con mi docente, por ejemplo, a través de los chats, a través de los distintos foros? Necesito un uso del lenguaje directo, sintético, comprensivo, para realmente poder comunicarle al docente mi necesidad. Pero también necesito poder tener la habilidad para
comprender muy bien las guías de actividad de los distintos cursos para poder responder de manera completa, coherente, con todas las dinámicas que los cursos me proponen en términos de los trabajos escritos que son solicitados al interior de los distintos cursos. Entonces realmente las competencias comunicativas se convierten en esos vehículos para tener una muy buena comunicación con los docentes, pero también para poder dar respuesta a esos requerimientos que hay al interior de los distintos cursos. Otra interacción muy importante que tiene un estudiante en la UNAD y para lo cual resulta fundamental las competencias comunicativas es para poder interactuar con sus compañeros. Aunque el aprendizaje, digamos, es una elaboración individual, se construye en interacción con los otros. Toda la apuesta de trabajos colaborativos que tiene un estudiante de la UNAD tiene una base comunicativa importante. En ese orden de ideas, saber comunicarle a un compañero mis hallazgos académicos, mis dudas, una realimentación de su trabajo es fundamental para el éxito académico, pero también para las relaciones que también son posibles de establecer en un ambiente virtual. Yo finalmente le diría a todos los estudiantes de la UNAD, sobre todo aquellos que tienen dudas en torno a por qué un curso de competencias comunicativas en su proceso de aprendizaje y en un proceso de aprendizaje de educación profesional, podríamos decir que ya vimos suficiente español en el colegio desde preescolar hasta 11. Yo diría que nunca en un proceso comunicativo hemos terminado el proceso. Necesitamos cada día fortalecer esas habilidades para poder desempeñarnos profesionalmente, pero también